Vale, pues en principio ahora mismo estáis viendo una hoja que pone que empieza tutoría colectiva, chicos. Sí, Vale, sí. pues mirad, esto así es como voy a plantear la tutoría, ¿vale? Y estos materiales se van a quedar grabados. Entonces, mirad, lo que he hecho en esta hoja es que se va a quedar una hoja, aquí hay una hoja de cálculo, ¿vale? Con los problemas resueltos paso a paso en Excel, que es lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Entonces, si veis aquí, bueno, aquí a lo mejor, a ver, lo pongo un poco más pequeño, ¿vale? Problemas resueltos que vamos a resolver, hoja uno, hoja 2, ¿vale? Eso por una parte. Luego, os quería mostrar, aquí tenéis la presentación que voy a emplear en esta tutoría, que como digo va a ser grabada y subida a la plataforma en comunicaciones. Luego vamos a utilizar una hoja de cálculo para ir haciendo los ejercicios, ¿vale? Esa es un poco la dinámica que yo quiero tener. Sí, estoy esperando, dando un poco de tiempo, porque no se terminan de cargar las otras hojas y no sé qué pasa. Bueno, vamos a dejarle tiempo, que como le ha costado arrancar. Vale, pues entonces fijaos que en esta tutoría colectiva, que vamos a trabajar la primera tutoría del curso de calidad y seguridad en el laboratorio, bueno, deciros que de los tres módulos que yo llevo, este sin duda es el que más complejidad suele representar a los alumnos, porque a veces no es estadística. La buena noticia es que yo no os voy a exigir que sepáis ni una sola fórmula de estadística, ¿vale? Vais a poder trabajar con una chuleta, ¿vale? De cómo se ponen esas hojas, de cómo se ponen esas fórmulas en el Excel. Incluso podéis tener hojas preparadas para poder practicar y demás. ¿Qué es lo que vais a tener que hacer vosotros? Vas a interpretar los problemas. Vuestra tarea principal va a ser interpretar los problemas que yo vaya poniendo, ¿vale? ¿Se pueden hacer a mano? Sí, peor para vosotros. ¿Por qué? Porque vais a tardar más, porque os va a costar más trabajo lo de las cifras significativas y porque perdéis un yacimiento de empleo que es el que os pregunten en una entrevista si podrías trabajar con una hoja de cálculo pasando cálculos de estadística del laboratorio. Con lo que, digamos, es como, no sé si ya me habéis oído decir esta frase, pero eso es muy bueno por dos razones, porque estar de machaca 8 horas de técnico de laboratorio, bueno, pues es cansado, si te puedes sentar un ratico, vale, mejor. A ver, una cosa, la tutoría colectiva, yo no voy a exigir que estéis aquí conectados todo el rato, pero voy a hacer preguntas, ¿vale? Durante la tutoría colectiva y va a ser una tutoría de interacción, es decir, que he preparado una pizarra para que podáis salir a la pizarra a hacer ejercicio. Que ponéis como la radio y luego la escucháis, bueno, pues no es la idea, ¿vale? La idea es que va a ser una tutoría cortita, prefiero hacer luego píldoras educativas como hacía el año pasado, pequeños vídeos explicando cosas concretas, que no meteros aquí una chapa de 3 horas que ni vosotros ni yo la puedo aguantar bien, ¿vale? Entonces, otra cosa que quería poner aquí es que es importante para este curso, ¿vale? Que tengáis a mano, tener a mano la unidad de trabajo 2 del módulo MPM. ¿Por qué? Porque, digamos, para no repetir contenidos, muchas de las cosas que voy a utilizar yo aquí en calidad se explican con mayor detenimiento, es decir, hay una unidad de trabajo entera dedicada a esos conceptos. Entonces, conviene que lo tengáis a mano, porque todo lo que hay ahí escrito va a ser importante para calidad y seguridad del laboratorio. Y además, este año yo, como voy a ser la profesora de apoyo de muestra y preparación de la muestra, ¿vale? Vamos a poder rentabilizar las cosas que hagamos en un sitio o en otro, ¿vale? Coincide con los estadísticos paramétricos que hay que saber usar. ¿Vale? Bueno, entonces, empiezo. Oye, Dime, ¿alguna pregunta? eh, Dime. sí, esta página luego la vas a poder compartir Sí, para que la todo tengamos a esto, mano. todo esto, de hecho, ya está en la plataforma.
Pero ¿vale? ¿en qué secciones que Ahora, no me ahora sale? luego os lo digo dónde está. Ah, Ahora vale, la ubicamos, vale, pero el vale. compromiso, pues yo voy a intentar, y aprovecho para decirlo, porque es que si no, no me da, tengo que venir antes de mi horario laboral para poder empezar a la hora de la tutoría, aunque las clases de tutorías colectivas empiecen a las 3:30, para que sea más eficiente, la vamos a empezar siempre a las 4, ¿vale? Mañana también. Todas las que sean a primera hora. ¿Con objeto de qué? Con objeto de que cuando termine la tutoría, de yo llegar aquí, todo esto que me ha pasado hoy, pues que me pase un rato antes y no tenerme que venir a las 2 de la tarde o media hora antes de mi horario de entrada para que haya tanto, o sea, que he venido un poco con tiempo, pero no suficiente. Y bueno, un cuarto de hora se lo regalo a la administración, pero una hora no. Entonces lo vamos a poner a las 4 y yo tendré todo preparado y luego mi idea es que cuando terminen las tutorías se quede subido todo esa misma tarde. Por eso voy a intentar no consumir todo el tiempo del horario de las tutorías y a cambio luego haré pequeñas píldoras. O sea que todo va a quedar subido y además queda grabado. Bueno, pues entonces, aquí he preparado unos pequeños ejercicios que son con los que vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Para ir un poco desintoxicándonos de algunos cálculos y voy a sacar a la pizarra, estos son los que os digo que voy a sacar a la pizarra o los voy a ir resolviendo o podemos, alguien si se atreve ir haciéndolo. Lo suyo es que tengáis también una hoja de cálculo abierta para conforme yo vaya explicando, podáis ir también vosotros haciendo, ¿vale? Entonces, mirad, he Venga. preparado esta presentación, ¿vale? Entonces, la primera cosa, poner en contexto, ¿vale? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis grande o lo veis chiquitito? La pantalla. Pequeño. Así bien. Así Así mejor. mejor. Así Vale, mejor. pues entonces mirad, fijaos, lo que vamos a hacer es, ¿por qué Eva de repente explica aquí cosas de estadística si el tema, la unidad de trabajo 1 no se llama nada de estadística? Pues mirar, en la página 3 he cogido una captura de pantalla, control estadístico de la calidad, la media, la desviación estándar, la curva de Gauss, ¿vale? Todas estas cosas son las que os digo que están muy, muy, muy detalladas en el unidad de trabajo 2 de MPM, ¿vale? ¿Por qué aplica explicarlo aquí? Porque respecto al proceso, lo que vamos a tener que hacer es un control estadístico de la calidad. Si yo pregunto ahora mismo por el valor medio, ¿vale? Entiendo que todos sabéis cómo se calcula, ¿vale? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, alguien al azar? Pues lo Venga, sumas todo y lo divides en la cantidad de números que sea. exactamente. Es decir, al final la media es, si por ejemplo ahora hiciésemos un ejercicio de que cada uno pusiese en la hoja de cálculo compartida, esa que os he dicho, pusiese su edad, hiciésemos la media, nos saldría un valor promedio y eso los tendríamos sumando todos los valores y dividiendo entre el número de personas, ¿vale? Que estuviésemos en ese momento participando, que seríamos la muestra, ¿vale? Luego la desviación estándar, ¿vale? Es un valor que va asociado a la media. Ya lo veremos, o sea, luego lo vamos a ir viendo detenidamente, pero por lo menos qué son y para qué sirven, ¿vale? La desviación estándar, este es el típico ejemplo que os he puesto en varias ocasiones, que, por ejemplo, si yo tengo en un aula, yo tengo 5 estudiantes y dos sacan un 10 y dos sacan un 0, la media de esa población, ¿cuánto será? 5. 5, ¿vale? Y si ahora pongo esta otra, ¿vale? Si yo pongo esta en otra clase, todos los estudiantes sacan un 5. ¿Cuál sería la media? 5. 5 también, ¿vale? No os asustéis, ¿eh? Que si decía algo mal, no pasa nada, ¿eh? No os veo la cara, esto es algo que no es química, está justificado, pero ¿qué es lo que ocurre? Que generamos tantísimos datos que necesitamos estudiarlos desde un punto de vista objetivo, porque no sería serio, ¿vale? Que nosotros diésemos un resultado y que si alguien encarga un análisis del mismo resultado, salga un valor distinto. Lo suyo es que si todo está bien hecho salga el mismo valor, a menos que haya pasado algo por medio o que uno de los dos esté equivocado, ¿vale? Que también hay maneras de saberlo. Entonces, si fueseis vosotros los profesores, ¿vale? O incluso los alumnos, ¿a qué grupo preferiríais pertenecer? ¿A este o a este?
Si esto dependiese un puesto de trabajo para vosotros de por vida de 5.000 euros al mes. Si sacas un 5. El segundo grupo. Hostia, claro. Más seguro 6.000 euros al mes, porque si formo parte de ese subgrupo, tengo un 5 sí o sí. ¿Vale? Sin embargo, en el primero tengo un 5 más menos 5. Es decir, dos aprueban y súper bien, pero dos palman. Desde un punto de vista, digamos, de resultados de laboratorio, es mejor también el segundo grupo, porque lo que no tiene lógica es que una misma muestra analítica, a unos operadores o incluso al mismo operador, unas veces le dé el valor 10 y otras le dé el valor 0, ¿vale? Digamos que si comete muchísimo, la su desviación estándar es más alta, ¿vale? Y eso es peor calidad de datos. Aquí la desviación estándar es más pequeña. Luego, en definitiva, a nosotros, o sea, digamos que, con lo que ha dicho antes Mariela, ¿y quién ha sido el que ha hablado ahora? Yo, Jeremy. Jeremy. Pues digamos que la media nos da un valor, digamos, más representativo. Y la desviación estándar, digamos, a nosotros como químicos nos interesa cuanto más baja, Más exacta, ¿no? mejor, claro. No, no es la palabra exacta, ¿vale? Pero mejor, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, luego lo editaré para que quepa todo el texto que he puesto, ¿vale? Entonces, esto nos tenemos que quedar, que representa la media, representa todos los datos, ¿vale? Solamente que nos sentimos a veces más seguros repitiendo el ensayo, no sé aquí me haya equivocado. Y la desviación estándar, otra cosa que tenemos, que se representa con la letra S, ¿vale? S minúscula, eso cuanto más pequeño, mejor. Y luego la curva de Gauss. ¿Qué carajo es la curva de Gauss? ¿Alguien me puede decir qué es la curva de Gauss o la curva normal? ¿Alguien puede decirlo? Es donde estaban todos los valores comprendidos, ¿no? Vale, bueno, eso es, ¿vale? Para eso quería que pudiésemos utilizar la pizarra, para que cada uno ahora, dar unos minutos, eso lo haremos luego haremos un ensayo, ¿vale? En clase, para que sea ágil, para que veáis cómo hacerlo. Sí, lo que ha dicho quien sea, que creo que ha sido Jeremy otra vez, es verdad. Pero hay un montón de fenómenos, la curva de Gauss, que la tenéis muy, muy bien explicadica ahí en la unidad de trabajo 2 de muestreo y preparación de la muestra, pues resulta que representa un montón de fenómenos de la naturaleza de forma normal. Por ejemplo, eh, por ejemplo, las notas de una clase. Si yo ahora pregunto cuántas personas el año pasado sacaron un 0 en un examen, ¿cuántas personas lo dirían? No, no digo de esta clase, en una clase global. ¿Cuántas personas, si yo preguntase en una clase de un curso al azar, ¿vale? De aquí, de este instituto, de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, ¿cuántas personas sacaron un 0 en el último examen de, por ejemplo, microbiología? ¿Habrían muchas o pocas? Depende, Pero, ¿no? ¿qué creéis? Pocas. Qué pocas. Pocas. Y si yo preguntase cuántas personas han sacado un 10 sin un solo fallo de ninguna parte, no regalado por el profesor. Pocas, pocas, Pocas. pocas. Y luego, en el medio, ¿vale? Luego irían subiendo. Es decir, la probabilidad de lo muy malo o lo muy bueno es baja. Digamos que la zona central representa mejor la población. Y como ha dicho Jeremy, la curva, todo el área debajo de esa curva, contiene todos los valores, pero con un pequeño problema, sin R. Y es que los laterales son asintóticos. ¿Alguien sabe qué significa esa palabrota? ¿Qué significa asíntota? Significa que se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca toca el eje de abscisa. Luego, que nunca podemos saber, va desde menos infinito a más infinito. Luego, nunca podemos estar 100% seguros. Esa es la otra cosa que quiero que os llevéis de aquí. Es decir, ¿por qué se estudia calidad asociada al laboratorio de análisis químico? Uno, porque nunca vamos a estar 100% seguros. Vamos a estar seguros a un 99% de probabilidad. Vamos a estar seguros a un 95% de probabilidad, a un 55%, depende del caso que sea.
¿vale? Por si alguien hay despistado, voy a poner aquí tal cual en Google, ¿vale? Curva de Gauss, para que ahora lo pongo, estoy buscándolo, comparto esta pestaña, ¿vale? Y mientras que se carga, voy diciendo. ¿Toda tu asignatura es similar a muestreo o No, cambian? nada es similar a muestreo, solamente que ese tema, digamos que se explica con detenimiento en muestreo y aquí se usa, ¿vale? Entonces, para no repetirlo, entonces mira, esto es lo que os decía. Nunca llega a tocar los ejes, ¿vale? Esta está mejor, este dibujo, ¿vale? Nunca llega a tocar los ejes. Y según cuánto me acerque respecto del valor, ¿quién creéis que será el valor central de esta curva? De un montón de valores repetidos. ¿Cuál será? De esa clase en donde algunos sacaban muy pocos un 0 y muy pocos sacaban un 10. El ¿Cuál más será este probable, valor? ¿Eh? ¿Qué habéis dicho? el más probable. Claro, será el valor medio, es decir, la nota media de la clase, ¿vale? ¿Veis? Que lo representa aquí con la letra mu, que es la letra M griega. Y en vez de S, utiliza sigma, que es la letra S griega. Bueno, pues hay un montón de fenómenos en la naturaleza que siguen esta forma. Por ejemplo, un orgasmo. Un orgasmo empieza así, bajito, 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 tiene su cima y baja. Por ejemplo, un pico de cromatografía. Empieza saliendo, 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 llega a un máximo y baja. ¿Vale? Digamos que estas curvas de Gauss pueden ser más chatas o más afiladas. Pero un montón de fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, tirar un dado al azar. ¿Qué probabilidades hay si tiramos dos dados de que salga un 2? ¿Muchas o pocas? Os quiero decir, la puntuación total de los dos dados. Pocas, Y que muy salga bajas. un 12, cualquiera que haya jugado al parchís lo sabe, ¿vale? Luego, en montones de fenómenos de la naturaleza, resulta que este señor Gauss, y antes no recuerdo ahora mismo su nombre, se dieron cuenta que cuando se repetían datos, se repetían una y otra vez medidas, lo que ocurría es que adquirían esta forma y que sería cojonudo, que eso fue el gran descubrimiento de Gauss, poder decir cuál sería esta función. Alguien que apague el micrófono, porfa, que suena mucho. Apague el micrófono a menos que queráis preguntar. Porfi, que alguien está haciendo algo que se oye un montón. Chicos, hola, ¿hay alguien ahí? Sí, sí. Por favor, que alguien que mute los micrófonos hasta que hable, porque si no, toda la tutoría se va a salir porque parece que hay una ola. ¿Vale? Venga, gracias a quien haya sido. Venga, entonces, lo que decía, ¿estáis ahí, no? Sí. Vale. Lo que decía, un montón de fenómenos en la naturaleza tienen esta representación, ¿vale? Un montón de, por ejemplo, pues si empezásemos a estudiar caracteres morfológicos, por ejemplo, el número de personas que son por debajo de 1,40 sin llegar a tener un problema de enanismo, o como se llame de forma correcta hoy día, ¿vale? Son pocas. ¿Y qué personas miden por encima de los 2 metros? Pocas, ¿vale? Digamos, en el centro estará pues el 1,75, 1,80 promedio de la altura de una persona en Europa. ¿Vale? Pues esto es una cosa cojonuda cuando repetimos un montón de datos, porque si determinamos bien ¿qué diferencia hay entre llamarle la semántica y la ortografía es muy importante en matemáticas, en ciencias y en cualquier lenguaje, en música, en cualquier lenguaje en general, ¿vale? Incluso en el arte. Es muy importante. Entonces, el valor central se llama mu cuando se toman muchos valores. ¿Y qué son muchos valores? Más de 100 y más de 200. ¿Vale? Cosa muy improbable en un laboratorio. Nosotros vamos a trabajar con series de datos de 5, hacer 5 repeticiones. Por ejemplo, cuando hacéis tubo de siembra microbiana es un puñado. Hacer 3 repeticiones de un ensayo es un puñado. Pensar en una gravimetría que tuvieseis que llevar 3 crisoles desde el principio al final. ¿Vale? Es decir, nosotros nos movemos en el mundo de menos de 20 repeticiones. Digamos que los estadísticos, cuando trabajamos con series pequeñas, ¿vale? En vez de llamar mu, le llamamos
la media y la simbolizamos con una X y una rayita encima. Y en vez de sigma, eso que hemos hablado antes de la desviación estándar, llamamos S. Entonces, fijaos, es muy importante la distancia que hay desde el centro hasta sigma, o desde el centro hasta 2 sigma, o desde el centro hasta 3S. ¿Por qué? Porque eso representa, lo pongo aquí para que lo veáis más grande, fijaos, si me conformo con estar a un lugar, más o menos un lugar de la media, estoy en un 68,26%, 68% número redondo. Nosotros los químicos solemos trabajar en esta franja. Nosotros no nos flipamos. Nosotros decimos, mira, nosotros conectar a un 95 con 44, que muchas veces decimos 95 números redondos, ¿vale? Conectar alejados de la media, conectar seguros en un 95%, nos damos por seguro. Y eso significa que nuestro límite de confianza inferior y límite de confianza superior se va a construir de una manera muy sencilla. Primero calculando la media, lo va a hacer el ordenador. Segundo, calculando la desviación estándar, también lo va a hacer el ordenador. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer yo? Redondear y dar esos datos como límite de confianza inferior y superior, si es así como nos lo pide el cliente o el operador o lo que sea, ¿vale? Esto que os represento aquí. Y como bien ha dicho Jeremy al principio, fijaos que al 100% sería X, o sea, la media, más infinito y menos infinito, lo cual no tiene ningún sentido cuando estamos trabajando en un laboratorio porque no nos puede costar más la salsa que el pollo. O sea, tenemos que hacer un número de análisis que nos dé valores de confianza, pero no podemos estar eternamente haciendo ese tipo de cálculo, ¿vale? Entonces, eso es la primera cosa. La primera cosa es, ¿qué tan difícil me tiene que ser en un ciclo formativo de grado superior calcular la media? Nada. Es algo que hacemos a diario para un montón de cosas, ¿vale? Y la desviación estándar, pues tampoco nada, porque lo va a hacer el ordenador, ¿vale? Si veis, por ejemplo, aquí he preparado una hoja de cálculo para ir haciendo los cálculos en directo con vosotros, ¿vale? Y aquí he preparado una hoja de cálculo que ya tiene algunos datos metidos, ¿vale? Que hemos ido haciendo cosas, ¿vale? Pero para hacerlo un poco en directo, para que veáis que no tiene más historia, más misterio, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en un ejercicio que, por ejemplo, yo necesite la media? Pues voy a tener una serie de valores, me los invento, ¿vale? Voy a hacer un pequeño truco, voy a decirle que aquí quiero que me ponga 20, perdón, que me ponga 1 más 0,05, ¿vale? Y copy-pego. Vale, mirad, fijaos, vamos a hacer un ejercicio como rápido, ¿vale? Lo pongo con números grandes para que lo veáis bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien, chicos? Hola. Sí. Vale, mirad, primero los datos, ¿vale? Sí, sí. Tenemos esta serie de datos, ¿vale? Fijaos que si yo pregunto cuántas cifras significativas tienen esos datos, ¿cuántas tienen? 4. 4. Tienen 4 cifras significativas, ¿vale? Yo puedo hacer ahora cosas con ellos. Por ejemplo, puedo decir, quiero calcular la media. ¿Y qué voy a tener que hacer en un ordenador, digamos, que tengo una hoja de cálculo de Excel, que puedo utilizar estas gratis o puedo utilizar mi hoja de cálculo de Excel, ¿vale? Yo lo voy a explicar con las hojas de Google que son casi iguales. Entonces, fijaos, si yo quiero calcular la media, lo que puedo hacer lo que ha dicho antes Mariela, o lo que todos tenemos en la cabeza y no habéis dicho, o decirle lo siguiente, fijaos, si yo escribo un número, lo alineo a la derecha. Si yo escribo texto, lo alineo a la izquierda. ¿Por qué digo eso? Porque en algunos ordenadores cuando pongo esto, 20,6, me lo alinea a la izquierda. No entiende que eso es una coma. Entonces, comprobarlo. Si yo quiero que haga un cálculo, le digo igual. ¿Y qué quiero que me haga? La media. Pues pongo, aquí la media se llama promedio, ¿vale? No se llama media, ¿vale? Esa es la única cosa que tenéis que apuntar, ¿vale? Que aquí la media se llama promedio. ¿Promedio de quién? Pues eso le digo desde A1 hasta A20, perdón, A8, o le digo, péscame todos esos valores con el ratón. Le doy a Enter
y me dice, ¿quieres hacer la media de los demás? No, porque ahí no quiero hacer la media, ¿vale? Me los da con 2 cifras, pero me lo podría dar con más, ¿vale? Que eso es lo que pasa muchas veces con la calculadora. Lo dejo así para que ahora veamos qué hacemos con eso, ¿vale? Y luego la desviación estándar, ¿vale? Que hemos dicho que le íbamos a llamar S. Pues con la originalidad que nos caracteriza a los químicos que utilizamos matemáticas, eso se llama igual a desbest, ¿vale? Veis que aparecen como algunas más porque hay otros tipos de desviaciones estándar que veréis en muestreo y tal. Nosotros la que vamos a utilizar fundamentalmente va a ser esta, ¿vale? Si utilizamos otra en algún momento, también podremos utilizar su fórmula. Entonces, ¿desbest de quién? Pues de la misma serie de datos, ¿vale? De la misma serie de datos que tenía, ay, perdón, que teníamos antes, ¿vale? Le doy a Enter y ya tengo mis 2 resultados, ¿vale? Esto sería la primera cosa que tenéis que aprender a calcular para algunos ejercicios de la tarea, ¿vale? Que yo os he propuesto en este módulo. Entonces, ¿pero cómo daríamos el resultado? Pues en este caso vamos a ver varios criterios durante el curso. En principio, la desviación estándar solo debe tener un valor, un número decimal, ¿vale? Pero lo que voy a hacer en algunos ejercicios numéricos va a ser tomar el siguiente criterio, que es si los datos tienen 4 cifras significativas, el resultado también tiene que tener 4 cifras significativas. ¿Y veis lo que ocurre? El soliquico se encarga de hacer el redondeo con la regla del 5. Y ahora, este valor debe acompañar el resultado. Entonces yo puedo pedir ejercicios diciendo, vamos a redondear de acuerdo a las cifras significativas del dato, que antes me parece que ha sido Ana, ha dicho 4, ¿vale? Y este de aquí, como tiene que acompañar al resultado, ¿vale? Pues lo suyo es que tenga 2 decimales. ¿Por qué? Porque si quisiésemos hacer efectivamente esa suma de la media más 2 veces la desviación estándar o la media menos 2 veces la desviación estándar, podemos sumar cada decimal con cada decimal. Entonces, vamos a suponer que yo quiero calcular 2S. Pues yo le digo al ordenador que quiero hacer 2 veces 2 por el número. Si os dais cuenta, cada vez que le pongo un igual, él entiende, Eva va a escribir una fórmula y cada vez le tengo que decir qué tiene que hacer con esa fórmula. ¿Por qué yo le he dicho aquí arriba por 2D? Porque en la casilla 2D, como si fuesen los barcos, es donde está el valor de la desviación estándar. Entonces, imaginar que yo ahora quisiera calcular límite de confianza inferior, ¿vale? Y límite de confianza superior a un 98%, a un 95%, ¿vale? Pues eso sería la media más 2S, ¿no? Esto de aquí, el inferior sería media menos 2S y este de aquí sería media más 2S, ¿vale? Entonces, que el usar la hoja de cálculo me hace olvidarme de los redondeos, olvidarme de apuntar esos chorinúmeros que a veces salen cuando hago cálculos, ¿vale? Que caben, bueno, que aquí empiezan a haber ceros, pero podrían ser no ceros, ¿vale? Entonces, eso me evita tener que copiar un montón de números. Y aquí igual, si hemos dicho que vamos a sumar y a restar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para hacer el inferior, voy a decir la media, o sea, que está en esta casilla, menos 2 veces la desviación estándar, que es este valor, y este sería lo mismo, la media, pesco el valor donde está la media, más 2 veces la desviación estándar, que está aquí. Le vuelvo a dar y ya lo tengo. Entonces, fijaos, yo no ninguno de vosotros es más desordenado que yo, excepto si estoy trabajando con Excel. En Excel interesa estar ordenado, ¿vale? Poner una etiqueta para saber quién es quién y no volverme loco, ¿vale? Y, digamos,
Pues aquí, porque lo he hecho un poco a bote pronto. Eva, pero ¿por qué en la desviación no has puesto las cuatro cifras significativas? ¿Por qué no he puesto las 4 cifras significativas? Porque ¿qué tengo que hacer yo con esa desviación estándar? Sumársela a este valor. Entonces, imagínate que yo aquí pongo más cifras. Aquí, detrás del 8, ¿qué cifra viene? ¿Un 0? ¿Tú la sabes? No. Entonces, ese es el motivo por lo que redondeamos así, para que si sumásemos algebraicamente no nos inventásemos que aquí hay un 0, que de hecho no lo hay. De hecho, ni siquiera ese es un 8. Si te acuerdas, era un 5, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, los datos nos dan la pista de cuántas cifras tiene que tener el resultado, ¿vale? Y una vez que tengo eso, el resultado marca las cifras, en este caso, como resultado tiene 2 decimales, su desviación estándar va a tener 2 decimales cuando utilicemos el criterio de cifras por datos, porque hay más criterios, como os he dicho, ¿vale? Que ya los explicaré convenientemente, o sea que no tiene más historia. Este tiene 4 cifras, este tiene 2, tiene 4 cifras y 2 decimales, si quieres, para que quede claro. Y 2 decimales. Vale, entonces si por ejemplo en la media hubiera puesto 5 cifras significativas, la desviación se hubiera puesto a 3, ¿no? Eso es, eso es. Vale, vale. ¿Vale? Esa es la cuestión. O sea, que de este primer tanto que os he dicho, nada nuevo bajo el sol. ¿Hay difícil? No, cuanto más bonito lo ponga, pues digo, estos son los datos, tal, tal, tal. Aquí voy a poner, estos son los parámetros, se llaman centrales, ¿vale? Y ya está. Y dejarlo todo ordenadico, ¿vale? Sigo avanzando para que no dé tiempo a ver muchas cosas, ¿vale? Entonces, no tiene nada. Os voy a poner un laboratorio virtual voluntario para que veáis, por ejemplo, no sé si alguien ha jugado en la nueva Condomina o en algún sitio de esos juegos que hay agujeros y tú tiras pelotas y tienen como forma de árbol, ¿vale? Entonces, cuando haces ese tipo de lanzamientos, también se llena con la curva de Gauss. Es decir, es mejor apostar a que vas a meter en el centro que a que vas a meter en los lados, aunque los lados tengan más puntos, porque es más difícil, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces, en primer lugar, pues que veáis, ¿qué es un control estadístico de la calidad? Pues utilizar los parámetros estadísticos más frecuentes, que van a ser para nosotros la media y la desviación estándar. Y luego casi todos los demás van a ser combos, ¿vale? Combinaciones de esos 2 parámetros que tendremos que utilizar con una hoja de cálculo ordenadica en donde cada parámetro lo vayamos teniendo aparte para no meter chorifórmulas y que no se equivoque el Excel y sobre todo, no me voy a tener que estudiar la fórmula, por difícil. Como no nos hemos tenido que estudiar aquí, que en verdad la fórmula de la media, ¿vale? Fórmula promedio. Así como muy alegremente, pues esta Mariela ha dicho, ¿vale? Ha dicho eso de sumo todos y tal, pero fíjate lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el resultado, la media aritmética, es igual a 1 partido de n por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de todos los a sub i que hay en la población, ¿vale? Donde n es el número de valores, esto es cada uno de los valores y tengo que hacer la suma, lo que dice esto es si n es 2, pues tendrás que sumar 2, si n es 3, tendrás que sumar 3 y dividir entre 3. Esta fórmula, estas y todas sus primas, de desviación estándar y demás, son las que no hay que saber, porque fijaos lo que ha hecho el Excel, nos lo ha calculado sin necesidad de saberlo. ¿Vale? Seguimos avanzando. Tengo que quitarle porque si no, no cabe. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí antes alguien ha dicho exactitud y error y uso de la estadística. Bueno, a ver, nadie quiere ir a hacerse un análisis, digamos, de enfermedades venéreas y que le den un falso positivo, ¿vale? De un resultado o de COVID cuando fue el COVID o de cualquier cosa, ¿vale? O de un test de exceso de velocidad. Luego, nosotros estamos comprometidos con la exactitud. También sabemos
que tenemos que ser humildes y que jamás estaremos al 100% ciertos. Luego, hay unos errores que van inherentes en los procesos de medida. Toda la palabrería que hay en el tema, que lo tendréis también en el tema de muestreo y en la unidad de trabajo 5 nuestra, ¿vale? Tipo de errores, error grueso, error... También Mari Carmen en la unidad de trabajo 1 de análisis instrumental también menciona, hace un breve capítulo, ¿vale? Pasa por encima de parámetros de calidad en análisis instrumental, ¿vale? Entonces, ella no lo va a explicar ahí con una pincelada, luego yo lo voy a explicar con gran detenimiento y al contrario, Asunción en muestra y preparación de la muestra va a explicar con mucho detalle el asunto de todos estos parámetros, ¿vale? Bueno, pues fijaos, nosotros a qué nos vamos a dedicar y a qué me refería yo cuando he dicho hay que interpretar qué fórmula tengo que utilizar según el problema, ¿vale? Bueno, pues una buena exactitud es la premisa de todo análisis. Existen 3 caminos para conseguir la exactitud de un método, ¿vale? Nosotros ya hemos utilizado este primero. Por comparación, ¿vale? No exactamente, ¿vale? Bueno, por comparación con otro método que se considera como referencia. ¿Os acordáis cuando hacíamos factoraciones o normalizaciones? ¿Os acordáis? ¿Chicos? Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Es que como que se va colgando un poco la llamada, al menos a mí, y no te oigo todas las frases enteras. Oh, Entonces me voy perdiendo como mucho contexto. vale. Bueno, lo que os quería decir es, nosotros hemos hecho factoraciones el año pasado, ¿os acordáis? ¿Vale? Entonces nosotros lo que decimos es, quiero utilizar sosa, pero la sosa no es un material estándar, pero sí lo es el carbonato de sodio. Voy a comparar frente a uno que sí es patrón primario y a partir de ahí yo voy a ser más exacto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, la parte buena es que esto grabará sin interrupciones para los que estáis viendo, teniendo problemas de ese tipo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto también es un pantallazo de nuestra primera unidad de trabajo, en donde, bueno, pues vinculo por qué vamos a utilizar. ¿Y qué vamos a utilizar? Mirad, parámetros de centralización, la media, la mediana y la moda. ¿Me tengo que saber la fórmula? No. Tengo que tener una chuleta, incluso si me la quiero plastificar, de cómo es esa fórmula para poderla yo utilizar. ¿Vale? Parámetros de dispersión. Pues vamos a utilizar varios. Depende del momento. Vamos a utilizar el rango. ¿Vale? El rango, ¿alguien me puede decir lo que es? ¿Me podéis Como decir? los límites, A ver, por el ejemplo ese que hemos dicho antes de las edades de la clase, Mariela, ¿cuál sería el rango? pues como los límites de valores que tiene, en plan de un número hasta un número, ¿no? Claro, el rango exactamente son los límites. Y en el caso de la edad sería entre la persona con menor edad y la persona con mayor edad. En general, para una población, el valor más pequeño con respecto al valor máximo. Eso es un valor de la dispersión, ¿vale? El que yo os he comentado antes, que es el que más utilizamos, es el de la desviación estándar, y hay otros tantos, cada uno con su fórmula. Los que más nos interesan, los que más vamos a utilizar nosotros van a ser el rango, ¿vale? La desviación estándar y la varianza. La varianza es la desviación estándar al cuadrado, no puede ser más fácil. Si este es S, este es S al cuadrado. A veces nos conviene, los estadísticos matemáticos prefieren usar más la varianza, ¿vale? Porque ellos no tienen unidades, moles y cosas. Nosotros la varianza a veces depende del momento, nos complica un poco la vida, porque si de repente nos salen moles al cuadrado, pues es una cosa que no existe. Entonces digamos que la utilizamos en según qué caso, pero muy expresamente se explica esos casos, ¿vale? Cuando digo buscar estos estadísticos en la hoja de cálculo, quiero decir que en esta no, pero en la de Excel hay, quizá aquí, sí, mira, aquí, ¿veis? Aquí, en la hoja de cálculo, en la de Excel hay aquí en un momento, ¿veis aquí que pone f de x? Pues aquí hay un desplegable.
en esta, que es un poco la copia de Excel, veis que aquí aparece funciones, pues cuando pincho aquí me salen las más frecuentes, las que está utilizando para preparar vuestras clases, y luego pues me salen todas. Lo normal es que vosotros busquéis en esta casilla, ¿vale? En este desplegable, voy a dejar así para que se vea durante la grabación, en donde muchas de esas parámetros, la única cosa que vamos a tener es que escribir bien con esa ortografía, ¿vale? Por ejemplo, para hacer el test de Chiku, pues tenemos que escribir exactamente lo que ahí pone y decirle cuáles son las series de valores, decirle seleccionar con el ratón qué valores son a los que les quiero aplicar esa fórmula. Luego, repito, insisto, podéis traer vuestra chuleta tranquilamente a clase y tranquilamente al examen, porque es más, si no la tenéis, yo facilitaré una, porque se trata de que aprendáis a utilizar la estadística a vuestro favor, no en vuestra contra. Luego también dentro de la unidad de trabajo 1, aquí al finalcico, nos dice, oye, que también queremos hacer calibraciones. Bueno, pues calibraciones habéis hecho el año pasado con María Huertas, ¿vale? Vais a hacer con Mari Carmen González las primeras prácticas, vais a hacer conmigo, es decir, vamos a hacer un montón. ¿Y qué vamos a utilizar para esas calibraciones? Pues métodos estadísticos. El más frecuente, o tenemos series de valores, es utilizar el ajuste por mínimos cuadrados, ¿vale? Como hay una manera sencilla y una manera extensa de hacerlo, cuyos vídeos os subo a la plataforma, ¿vale? Y luego os explico, cuando suba los materiales, os explico exactamente de dónde los voy a alojar, ¿vale? Aprovecho para decir lo que me ha preguntado antes me parece que ha sido Mariela, en el curso, ¿vale? Cuando entréis en comunicación, nos dice el MEC que dentro de aquí, donde pone tutorías colectivas, que aquí es donde tengo que subir, ¿vale? La información de la tutoría colectiva de hoy, ¿de acuerdo? Y resto de cosas que puedan tener relación, documentos que puedan tener relación con esta tutoría colectiva, ¿vale? Entonces, como os digo, está dentro de comunicación en la página que se llama Tutorías Colectivas, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando un poco. ¿Tenéis alguna duda hasta la fecha? No, por el momento no. ¿Hola? ¿Tenéis alguna duda? De momento no. Vale. De momento no. Entonces, mirad, luego, ya he explicado qué conexión tiene la unidad de trabajo 1 con los RA de la primera evaluación. La unidad de trabajo 5 la he dividido en dos partes. La primera parte, ¿vale? Está dedicada al completo a la estadística, que está dispersa en los contenidos de la unidad de trabajo 1 y 2. Quiere decir que cuando llegásemos entonces a la unidad de trabajo 5, lo cual sería una locura, es decir, que esto no tiene nada que ver los RA, yo siempre he explicado la parte de los parámetros de dispersión y de parámetros de centralización a principio de curso, porque es que si no, no podíamos hacer ninguna de las prácticas que vienen implicadas, ¿vale? Y la segunda parte, la de que hace más referencia a gráficos de control y ensayos de comparación de medias y otra serie de analíticas, ANOVA y otras cosas como un poco más complejas, pues las dejo para la segunda evaluación, ¿vale? Entonces, cuando estemos estudiando la unidad de trabajo 1 y 2, conviene tener cerca la unidad de trabajo 5 de este módulo, o la unidad de trabajo 2 de muestreo y preparación de la muestra, porque digamos son en las que con detalle explica todas las cosas que habla de estadística en estas unidades de trabajo 1 y 2, ¿vale? Más cosas. Y para que tengáis claro cómo va a estar establecido el curso, pues mirad, palabrotas que tenemos que acostumbrarnos a escuchar, muestras, ¿vale? Nuestra muestra casi siempre la vamos a representar con una N mayúscula, ¿vale? O minúscula, depende del caso, es un poco lo de menos, ¿vale? Entonces, N va a ser el número de muestras. Blanco. El blanco es también muy importante y pues le podemos asignar la letra B de blanco o ya veremos, ¿de acuerdo? En cada caso.
Y luego esta sería la estadística, que pone aquí estadística, pues sería estadística paramétrica, que es la estadística que se basa precisamente en la distribución normal de los valores repetidos de una serie de ensayos que son repeticiones. Es decir, cuando mido réplicas de una misma cosa en un laboratorio, voy a utilizar la estadística paramétrica que se basa en esa curva de Gauss, ¿vale? Mientras que los gráficos de control, que hay de varios tipos, esto va para la segunda evaluación, ¿vale? Segunda evaluación, para que nadie se confunda con este nuevo jaleo que nos han metido de RAs, ¿vale? Entonces, fijaos, esto es de la unidad de trabajo 2, ¿vale? Que dice, oye, mira, es que vas a utilizar muestras, estándares, patrones, blancos, estadística, gráficos de control y documentación y archivo, ¿vale? De esos valores. Entonces, ¿qué más cosas? Todo esto, ¿vale? A lo que se dedica la estadística, esto lo vamos a ver en la segunda, o sea, en verdad lo pone ya un poco en esta y entonces haremos una avanzadilla, pero donde nos dedicaremos más a hacer ensayos de validación será en la segunda evaluación, ¿vale? ¿Por qué lo meto aquí? Pues uno, porque está en el tema, dice, en caso de existir un método de referencia, eso es de la unidad de trabajo 2, ¿vale? Y validación mediante un estudio colaborativo. Un estudio colaborativo es que nos comprometemos, por ejemplo, algunas veces lo hemos hecho en el laboratorio, a todo el laboratorio utilizar la misma muestra, el mismo patrón, los mismos reactivos, los mismos instrumentos, que cambia el operador químico, la persona que realiza el análisis, ¿vale? Pues eso es un estudio colaborativo. Entonces, ¿qué diferencia hay en cada caso? Pues nosotros vamos a necesitar conocer la media y la desviación estándar, ¿vale? O sea que por eso he dedicado el primer ejercicio a que eso sea algo. Y luego comparar esos resultados para ver si hay o no diferencias significativas. Que eso se estudia con el test de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en la segunda evaluación, ¿vale? Es decir, que cuando hay jerarquía se compara frente a una referencia, por ejemplo, si yo quiero hacer un contraanálisis, si yo quiero ser un laboratorio que estoy empezando a funcionar y quiero compararme con el EQM, entonces les puedo pedir que si y pagar, seguramente, que si me pueden analizar una serie de muestras y darme sus resultados. Y yo lo que voy a hacer es analizar las mismas muestras. Pero digamos, voy a comparar mis resultados con los de LQM, porque entiendo que hay una jerarquía. Ellos ya llevan trabajo, esto por ejemplo se hace en laboratorios de fecundación in vitro, ¿vale? Pues cuando al principio nada más que estaba la IBI y ahora hay un montón. Muchos de ellos se compararon frente a la IBI, es decir, empezaron a hacer procesos de extracción y fecundación y se comparaban sus resultados hasta que no conseguían los resultados que tenía la IBI, de porcentajes digamos, de éxito en las implantaciones, no abrían la puerta. ¿Por qué? Porque tenían probabilidades muy bajas de embarazo y entonces podían tener quejas de los pacientes. ¿Vale? Sin embargo, cuando hacemos un estudio colaborativo, no hay jerarquía. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que se usarán diferentes fórmulas. Luego, nosotros lo que tendremos que hacer será interpretar a raíz de la lectura del problema si hay alguien que tiene una jerarquía y se establece como referencia o si se trata de un estudio colaborativo en que somos pares, un estudio de pares en donde las dos partes somos iguales, ¿vale? Bueno, a lo que le quiero dedicar un poco más de tiempo, hacer un ejercicio, ¿vale? Sería a esto que nos dice aquí, en la unidad de trabajo de 2, también tenéis aquí un pantallazo, y nos dice que la ISO 17025 contempla la obligatoriedad de alcanzar la trazabilidad de los resultados de las mediciones de medidas a las unidades del sistema internacional. ¿Alguien me puede decir qué carajo significa eso? ¿Alguien puede decir qué significa eso, chicos? ¿Qué creéis que significa trazabilidad
en este entorno? Venga, decir cualquier cosa, que no seas yo solo la que hable. Que los valores sean coherentes, ¿no? Que se pueda volver a repetir el mismo proceso y salgan los mismos valores. Pues la trazabilidad es, imagínate, por ejemplo, no pensaba que ibas a decir eso. Por ejemplo, cuando tú tienes un pedido, por ejemplo, pides por Amazon o pides por Uber un taxi o compras unas entradas, te asignan un número de pedido para poder localizar algo que permita localizar fácilmente, ¿vale? Esa compra. Y eso va a llevar, ese número de pedido va a llevar un nombre de cliente y va a llevar una tarjeta de crédito y va a llegar a que si quiero hacer una devolución, todo se encuentre como, todo lo que sea necesario esté trazado. Es decir, es como, si, como el rastro que deja un caracol al pasar. Es decir, es como cada una de las cosas que yo haga tiene que dejar un rastro. Bueno, pues la trazabilidad en las medidas, esta frase que dice aquí, es lo que la causa de que todos vosotros, si termináis este ciclo formativo, tendréis un trabajo en menos de 4 meses y un trabajo muy bien pagado, sin frío, sin calor, con sueldos buenos, con ley de protección de riesgo, ¿vale? Con vacaciones, en fin, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando solamente son trazables las gravimetrías y las volumetrías. Y vosotros diréis, ¿y todo el carajal de otros métodos que hay? Pues no son trazables. Entonces, ¿por qué se utilizan? Porque son más rápidos. ¿Por qué tienen trabajo todos los técnicos de laboratorio y los que les guste la estadística aún más? Porque si yo quiero hacer un análisis de COVID, por ejemplo, usando la PCR, que se pueden tardar en tener el resultado unas 3 o 4 horas, ¿vale? Pues tendré que haber hecho en paralelo un análisis clásico de siembra, que vosotros habéis dado ya microbiología el año pasado, tendré que esperarme el tiempo que diga esa siembra, tendré que hacer el recuento, en el entretanto no se me tienen que haber contaminado las placas, tendré que haber puesto una placa, digamos, de siembra en blanco para comprobar que no salten falsos positivos, y luego cuando ya tenga los recuentos establecidos, tendré que hacer unos test bioquímicos para comprobar si es la cepa que me interesa o es una cepa que no sea patógena. ¿Me seguís lo que estoy queriendo decir? ¿Me seguís o no? Sí, sí. Lo que quiere decir Sí. esto es que para poder yo dar el análisis en 3 horas, tengo que haber hecho antes de ese análisis, con otras muestras distintas que considero que tienen la misma dificultad, todos esos análisis, digamos, con la metodología clásica. ¿Por qué? Porque los métodos trazables son los métodos clásicos. Y eso me obliga a hacer muchas repeticiones y comparaciones con los métodos nuevos que hacen que los laboratorios puedan operar rápido, pero estando obligado a comprobar y, digamos, ya decir por la norma 17.025 que ellos, para poder utilizar todas esas cosas, sus análisis los validan frente a métodos que son trazables. ¿Vale? Entonces, hay un ejercicio en la tarea, creo, y vamos a hacer un ejercicio en la APP en donde precisamente lo que se hace es ver eso que os estoy diciendo. Es decir, cuando yo voy a poner aquí a ver si me sale, si tengo suerte, esquema de una volumetría. Mirad, cuando yo, a ver, si tenéis en la cabeza cuando hacéis una volumetría, ¿vale? A ver, espérate, pasos. Si yo hago una volumetría, ¿vale? Entonces cuando nosotros vamos a hacer una volumetría, fijaos que hay una serie de pasos que siempre tenemos que hacer y que son siempre los mismos, ¿vale? Por ejemplo, voy a tener que coger un cierto volumen, ¿vale? Con una pipeta. ¿Puedo conocer la incertidumbre de esa pipeta?
¿Sí o no? Sí, te lo pone, al Te lo principio. pone. Y cuando gasto una bureta, ¿puedo conocer la incertidumbre de esa bureta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Pues, y si utilizo un matraz aforado, ¿puedo conocer la incertidumbre de ese matraz aforado? También. También, ¿vale? Me la va a dar aquí en sus datos por los cuales un matraz forado, digamos, que sea de clase A, puede valer hasta el doble que uno de clase B, porque está una menor incertidumbre, ¿vale? Entonces recordaros, la incertidumbre va a ir sería como la desviación estándar de los materiales y se va acumulando, se va propagando. Luego, si yo en una volumetría, si pienso en una volumetría, todas y cada una de las etapas implicadas, en todas y cada una de las etapas implicadas, puedo conocer la incertidumbre de los materiales empleados. Incluso si la hago con un indicador, si añado con una micropipeta la gota de indicador. Es decir, puedo conocer la incertidumbre de cada una de las etapas. Eso significa que el método es trazable. Eso significa que muchos métodos rápidos, por ejemplo, yo puedo terminar cloruro con el método MOR, que lo hicisteis conmigo el año pasado, y también lo puedo hacer con un electrodo selectivo. ¿Qué es lo que pasa? Que el electrodo selectivo no es trazable. ¿Qué es lo que pasa? Que haciéndolo con el electrodo selectivo tardo 5 minutos, o sea, me da el resultado directamente la máquina, y haciéndolo con una volumetría, pues hombre, muy avispadamente puedo tardar 10-15 minutos, pero no voy a tardar, bueno, si tengo que preparar los reactivos, incluso media hora, ¿vale? Entonces, fijaos, la cosa es que yo puedo dar un resultado de cloruro en 5 minutos, pero si antes, habiendo usado o habiéndome sometido a la 17025, me he comprometido a hacer cloruro por el método MOR una, otra y otra y otra y otra vez para conocer cuál es la desviación estándar y cuál es la trazabilidad y cuál es el error que se comete en mi laboratorio y poder comparar con el método nuevo. Y poder comparar y poder decir que no son significativamente diferentes los resultados, ¿vale? Entonces, toda esa palabrería que yo voy a utilizar va a ser haciendo cálculos de media y de desviación estándar que me van a permitir conectar unas cosas con otras y, como os digo, es la causa de que tengáis tanta empleabilidad, ¿vale? Gracias a que las máquinas no pueden sustituir este trabajo manual que constituye el ser técnico de laboratorio, ¿vale? Entonces, como los métodos no son trazables, excepto la volumetría y la gravimetría, lo que habéis visto en primero, pero ahora en segundo vais a ver con Mari Carmen pues un montón de técnicas instrumentales muy potentes, ¿vale? Que pueden determinar hasta partes por billón y que son muy interesantes en la química analítica, ¿vale? Pues para ello se van a utilizar materiales de referencia certificado. ¿Alguien sabe lo que es un material de referencia certificado? ¿Intuye? Eran los del tipo A, puede ser. Vamos a ir al mundo del cine. ¿Alguien ha visto esas películas en donde existen laboratorios, o sea, existen campos en donde tienen cadáveres de con diferentes tipos de fallecimientos y estudian los gusanos o la flora, la fauna, la descomposición, los productos químicos que van desarrollándose en esos, digamos, cuerpos que se ceden a la ciencia? ¿Alguien ha visto algo de eso alguna vez? ¿Sí o no? Sí. Un material, ¿cómo un forense sabe de un fallecido por envenenamiento que ha fallecido hace 3 días? Lo sabe por el tipo de flora o fauna, en este caso, que se haya desarrollado o no en el cuerpo de esa persona. Y para poder saber eso, tiene que haber un cuerpo con el que ha sido comparado que haya fallecido en condiciones más o menos idénticas. Eso vale un pastizal, esos materiales de referencia certificados. Que un forense compre ese dato, eso es súper caro.
Por ejemplo, si yo quiero analizar, digamos, el contenido en un analito, en un deportista de élite, ¿vale? Necesito una muestra de sangre que represente cómo sería la muestra de ese deportista de élite. ¿Y eso cómo lo obtengo? Lo obtengo tomando montones de datos de personas que ceden análisis de sangre para poder construir un material de referencia certificado, ¿vale? Son materiales, no es que digas, necesito cloruro y compro cloruro sódico, no, es que necesito cloruro y compro cloruro sódico de las minas de sal de, yo qué sé, del Himalaya, porque tienen diferencias químicas ligeramente diferentes a las de Mazarrón o a las de Torrevieja, ¿entendéis? Son materiales que imitan incluso la matriz en donde están, porque a nadie se le escapa que no es lo mismo hacer una analítica en una muestra limpia de agua o de cualquier material como súper limpio que una muestra que tiene otras cosas que pueden, digamos, falsear los resultados, ¿vale? Los ejercicios de intercomparación de laboratorios, eso es lo que os he dicho, es decir, aquí no hay jerarquía, yo hago mis análisis, hago todo igual que tú, el mismo método, todo igual, pero con mi reactivo y con mi operario, ¿vale? Y entonces comparamos qué de buenos somos o dónde tenemos más diferencias y qué podemos mejorar. Si, por ejemplo, yo soy el de referencia y tú eres el que eres nuevo y tú das datos mejores de desviación estándar, voy a ir a tu laboratorio a ver qué carajo has hecho y cómo lo has hecho y cómo has conseguido ese dato menor para yo también bajarlo, ¿vale? Porque los análisis se pagan también. Te dicen, no vale lo mismo una prueba de COVID por PCR que una prueba de COVID por un test rápido, ¿vale? Porque la incertidumbre, el error, la precisión, los falsos positivos, etc., etc., son distintos, ¿vale? O de embarazo. No vale lo mismo un test de embarazo de la farmacia que compro y me dice sí o no, que uno que me dice sí o no y cuántas semanas tienes, o si voy a hacer una analítica de sangre y me dicen incluso el patronaje con respecto al cromosoma 21 del futuro bebé. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cosas por las que hay tantísimo curro es porque hay que repetir ensayos y calibrar. Hay que calibrar hoy, calibrar algunas técnicas, calibrar cada vez que se hace el análisis y otras pues calibrar de vez en cuando. ¿Vale? La trazabilidad es lo que os he dicho, solo son trazables volumetrías y gravimetrías. ¿Qué hacemos con el resto de las demás? Compararlas con volumetrías y gravimetrías para poder sacarlas al mercado y cobrar por esos análisis, ¿vale? La incertidumbre, ¿vale?, de los materiales condiciona el resultado, como dicen groseramente, como una polla bien se folla, ¿no? Pues igual con los materiales de laboratorio. Los materiales, cuanto mejor calidad tengan, y su calidad la va a dar su incertidumbre, ¿vale? Mejores resultados van a dar al final. Y si utilizo cosas muy buenísimas y meto dentro del análisis algo menos buenísimo, muy probablemente estropee todo el análisis, ¿vale? Porque se propaga la incertidumbre. Tenemos que intentar que todos los equipos de medida sean de un orden de magnitud similar, ¿vale? Y luego unidades del sistema internacional. Bueno, por favor, respetar la ortografía. Gramos es con G minúscula, no GR ni nada por el estilo. Litros es L mayúscula, nada por el estilo. Luego tenemos el mol, ¿vale? Grados son grados centígrados. Los Kelvin no llevan la palabra grado, llevan solo Kelvin, ¿vale? Hay que intentar escribir respetando la ortografía. En relación a esto, bueno, bueno, luego os pongo eso aparte y no me entretengo, ¿vale? Entonces, tenemos materiales de referencia certificados. Aquí os dice cuáles son los requisitos, exactitud y precisión, y ahí es donde vamos a estar nosotros. Nosotros lo que vamos a estar haciendo, muchas veces se pretende que la exactitud sea la diferencia entre el valor real menos el valor medio, ¿vale? Es decir, algunas veces
quiero comparar la exactitud de un dato y de una forma grosera de hacerlo, rápida, es cuánto se diferencia del valor verdadero, mi valor individual, con respecto al valor medio. Por ejemplo, si yo hago 5 repeticiones como las que os he enseñado antes, ¿vale? De este tipo, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repeticiones, 8 y 9, es decir, pues yo puedo, una vez que tengo la media, yo puedo ver cuál es la diferencia entre cada uno de los x sub y, ¿vale? Tendría que hacerlo como aparte, cada uno de los valores, voy a ponerlo aquí para que quede como en la ICO, la diferencia entre x sub y menos la media, en valor absoluto, ¿vale? Para que salga, entonces, pues fijaos, le digo, ¿cuál es la media? Pues este valor, ¿vale? Voy a decir ABS, porque eso es la manera de decirle que sea el valor absoluto de este valor menos este valor, ¿vale? Aprovecho aquí para decir una cosa que ya os comenté el año pasado, creo en algún cálculo. Si pongo aquí el signo de dólar, que está encima del 4 en mi teclado, siempre va a mantener fijo ese valor. ¿Por qué? Porque si no lo hago, fijaos, ahí pone A2 menos D2 con el dólar, ¿vale? Le doy a Enter y ahora me dice, ¿lo quieres autocompletar? Y le digo que sí. Le digo que sí porque lo he hecho bien. Y si me pongo en el siguiente, mirad lo que dice. A3 menos D2. Y si me pongo en el siguiente, A4 menos D2. Es decir, el dólar lo que ha hecho es que no haga cada valor con la casilla siguiente, sino que lo haga siempre con este valor. Bueno, pues esto que he calculado aquí muchas veces recibe el nombre de error, ¿vale? Este valorcico que he puesto aquí, esto es lo que algunas veces conocemos con el nombre de error absoluto. La diferencia con respecto a la media, ¿vale? Del parámetro con el que esté trabajando. Vale. Y la precisión, hemos dicho antes, pues que para nosotros la precisión la vamos a asimilar en muchas ocasiones a la desviación estándar. Por eso hemos dicho que cuanto a mayor precisión, eso va a significar menor desviación estándar. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, fijaos, la estadística, antes de pasar a hacer un ejercicio, hacer un pequeño descanso y hacer un ejercicio para que no quede el vídeo tan largo y para tomarle un poco de agua y que podáis respirar vosotros también, ¿vale? Entonces, la estadística es fundamental en el módulo de calidad y seguridad en el laboratorio, ¿vale? Porque permite tomar decisiones basadas en la evidencia científica. No me caliento la cabeza. Por ejemplo, hasta ahora vosotros habéis quitado los datos al tuntún. Ah, este no me conviene, lo quito, ¿vale? Pero no se puede hacer así porque se puede cometer un sesgo. Los datos hay que quitar si se pueden quitar y no quitar si no se puede quitar. Para no calentarnos la cabeza, fórmula. En los apuntes vais a encontrar fórmulas que dicen criterio de Dickson para eliminar datos, criterio de Q para eliminar datos. Y la primera cosa que tengo que hacer cuando tenga una serie de datos en calidad, porque las otras asignaturas lo que hemos decidido es que fuesen como aparte, que trabajéis como aparte sin tener tan... Yo voy a utilizar los problemas de Mari Carmen y los problemas de muestreo y algunos problemas del año pasado para hacer un tratamiento estadístico. Digamos como que esta cosa de los cajones que hablábamos al principio de curso, para que podáis en cada módulo estudiar lo que es de cada módulo y solamente centraros en la parte estadística, digamos, propiamente dicha, en la asignatura de calidad. Lo suyo sería que en todas empezaseis a implementarlo, es decir, que utilizaseis la hoja de cálculo para calcular la media en cualquiera de las asignaturas que tengáis en el curso, por vuestro bien y agilizar vuestro trabajo, pero que la que os lo puedo exigir soy yo porque soy la del módulo de calidad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues la evaluación de la precisión, eso que hemos dicho antes, la exactitud, que el error sea bajo, que los datos sean confiables, es el objetivo fundamental de nuestro trabajo. Es decir, una analítica cualquiera de 2 o 3 parámetros, cualquier laboratorio te puede estar cobrando de 100 a 200 euros, ¿vale? Entonces, ese dinero, eso que valen esos análisis, digamos, tiene que haber algo detrás, ¿vale? Entonces, bueno, con esto sería un poco la parte final
digamos, la parte de teoría, ¿vale? Voy a parar un momentito la grabación, ¿vale? Y entonces lo que quiero es que vayamos haciendo, mirad, os he vuelto a la hoja principal, a ver, ¿dónde estáis? Aquí, ¿vale? Os vuelvo a presentar esta primera hoja, ¿vale? Entonces aquí tenéis los ejercicios de cálculo resueltos, estos primeros que hemos puesto aquí abajo. Aquí en este enlace tenéis la presentación de la tutoría y os voy a enlazar también una pizarra, ¿vale? Os voy a enlazar una pizarra, ¿de acuerdo? Entonces estos son los ejercicios que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Y voy a parar la grabación, como os he dicho,